mismo hasta el final se entregó y a la muerte fue porque el amor. Que no hay forma que poder ganar. Eso es de amor, pero con mi alma quiero dar por su amor. Porque me amó a mí.
por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un
eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres mi Salvador, Señor, mi Salvador. Eres mi Señor, mi Salvador. Iglesia, muy buenas tardes. Una de las recomendaciones que nos hacen al grabar estos videos, en vista de que pueden salir en las noches, en las mañanas, es que no digamos ni buenas tardes ni buenas noches, pero es realmente obligatorio decirlo. Muy buenas tardes para todos. Así me siento, creo que Dios tiene una misericordia inmensa sobre nuestras vidas, la tiene en las mañanas, la tiene en las noches y esta tarde de una manera muy especial. Déjeme pues invitarle a esta enseñanza en esta oportunidad en el libro de los Salmos, capítulo 44. Voy a esperar que por favor usted lo busque, me acompañe. Salmo capítulo 44, versículo 15, dice: cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Vale la pena leerlo nuevamente. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. En las enseñanzas de la palabra, cuando mostramos un texto, la introducción debe ser de acuerdo a ese versículo, ya sea el personaje, una palabra, el contexto, el libro, algo por el estilo. Pero hoy me voy a salir un poco de ese hábito que es cuidadoso y necesario por la enseñanza, pero permítame hacer un comentario de algo que vi en una noticia que me tiene muy inquieto. Pasados días, un ventero ya mayor, un anciano en Bogotá, un ventero ambulante, tuvo una dificultad con dos policías en el centro, y yo vi la noticia, vi la primera parte donde pues es detenido, donde se utiliza un poco de fuerza, la gente está incómoda. Yo me sentí muy inquieto de ver una persona mayor. El video pues es algo muy claro, pero al día siguiente me quedé tan sorprendido, iglesia, oyendo la entrevista de este señor. Cuando lo entrevistan para dar su versión, su punto de vista, iglesia, solamente él entra a expresar excusas y a defender la labor, dice él, de la policía, con la cual estoy de acuerdo. Él dice: ellos son servidores públicos, son de un gran servicio a esta sociedad, es mucho lo que tenemos que agradecerle a ellos, y cualquier ser humano tiene derecho a tener un día de mal genio. Esa es la expresión de este adulto mayor frente a una situación que se salió de las manos. El mismo presidente de la República dijo que se había excedido en ese manejo. Yo le voy a dar mi punto de vista desde mi vivencia. Estoy 100% de acuerdo con lo que dijo el Señor. Son servidores públicos, son de gran ayuda. Yo en mi vida tengo 49 años y me he visto muy beneficiado, iglesia, por la labor de nuestra Policía Nacional. Totalmente agradecido, totalmente de acuerdo con el Señor, que tenemos malos días, y ese día de esta acción ellos tuvieron lastimosamente un mal día, actuaron con exceso
de fuerza frente a este hombre, pero él no se quedó detenido en ese momento. Él no olvidó la labor, la disposición, el compromiso de los agentes de policía con nuestro país frente a un caso como el de él, en el caso personal. Es que es fuerte porque él fue autor de esa situación, fue protagonista, fue víctima de ese mal día de los agentes de policía, pero él por un día no deja de reconocer la labor que ellos desempeñan día a día, donde exponen sus vidas, sus familias, su tiempo, y que, como les repito, yo he sido beneficiado a través de la labor de los agentes de policía. ¿A qué voy con este comentario que utilizo como introducción? Es que me quedo sorprendido, iglesia, como una persona en medio de una situación que se prestaba para haber desaparecido, para haber acusado, para haber amenazado, injuriado, él simplemente entra a rescatar lo que es parte también de la realidad, como es el servicio que ellos prestan. Yo estoy sorprendido, yo creo que Dios me permitió ver esa noticia para mostrar en mi vida lo que hace una persona del común, iglesia, cómo son capaces de a través de una situación ser equilibrados y decir, hubo unas fallas, pero lo bueno es mucho más. Iglesia, cuánto por aprender sobre nuestras vidas como pueblo de Dios, que cuando tenemos una dificultad en nuestros matrimonios, salimos a nuestras familias, salimos a nuestros amigos y desaparece todo lo bueno de esas esposas, desaparece todo lo bueno de esos esposos, como cuando los padres nos equivocamos, nuestros hijos hacen que desaparezca todo ese compromiso, esa crianza, ese esfuerzo económico, moral, anímico con ellos, solamente porque un día o les mentimos, o les castigamos, o les dijimos ya no te vamos a ayudar más. ¿Cómo viene el Señor a través de una noticia como esta, de una persona del común y corriente? No sé de qué religión será, no sé si será creyente, a qué movimiento pertenecerá, pero le digo, qué ejemplo de postura frente a alguien que se ha equivocado. Y errar es de humanos, y entre ellos pues nuestra autoridad, que seguramente comete errores. Pero cómo viene este Señor y dice, la labor de ellos es buena y mucho. Por ahí aparece con el general dándose la despedida de codito para dar a entender de que realmente fue un mal día, y ese mal día lo filmaron, es para revisar, es para excusarse, para reconocer que fallamos, que no solo la policía sino los civiles cometemos muchos errores, pero realmente el llamado es para que nosotros, cuando las personas que a nuestro alrededor han hecho tanto en nuestras vidas, cuando han brindado tanto, nuestros padres, esposas, esposos, hijos, hombre, que no desaparezcan un instante todo lo bueno que han venido creando y han venido ofreciendo solamente porque en un momento se equivocaron. Dicho esto, entro a la introducción de esta porción de la palabra y quería decirles algo que se le aplica a todo en la vida. Es que cuando uno va a un estudio, sea de medicina, de matemáticas, de ciencias, cualquier tipo de estudio, pero se va con interés, se va a ella con respeto, se puede recibir toda la riqueza que allí hay. Yo creo que un médico tiene que ser alguien disciplinado, dispuesto, comprometido para poder llegar a ser médico, así un arquitecto, un policía, un vendedor. En el versículo 15 hay un tema. ¿Cuál es ese tema? Dice el texto, mi vergüenza. De esa que él expresa, mi vergüenza, o sea, no la de otros, porque hay cosas que a otros puede producirles o no vergüenza un asunto, pero él dice que mi vergüenza es algo que yo asumo a título personal. Le repito, hay situaciones donde la misma situación visita a unos y a otros, y esa misma situación a unos les produce vergüenza, a otros no. Pero ¿qué dice él? Mi vergüenza, cada día mi vergüenza está delante de mí. Y cuando dice cada día es para expresar que es algo que aparece mucho más de lo esperado. Y no solo eso, sino que es algo que cubre, dice él, mi rostro trayendo confusión. Esta es pues la enseñanza, el texto que utilizaremos para la enseñanza de esta oportunidad, la cual
hemos titulado tomando una expresión, una palabra de este versículo, y vamos a titularla la vergüenza. Salmo capítulo 44, versículo 15, la vergüenza. Bienvenidos pues a esta enseñanza, y le voy a pedir un favor, no olvide lo de la introducción, porque realmente estamos llamados a revisarnos, hermano, frente a las personas que nos rodean, que nos brindan tanto y que en cierto momento apenas como humanos llegan a equivocarse. No olvide esa introducción, pero esté muy atento también a esta enseñanza, que espero que nos vamos durante algunos días compartiendo acerca de una palabra tan interesante como la vergüenza. Bienvenidos, en el nombre de Jesús damos paso a este tiempo tan especial delante de tu presencia, Señor. Punto número 1, escriba vergüenza. Es lo que aparece en el versículo 15. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. En el versículo 15 esa palabra escriba AISCUNO. Yo lo deletreo confiado en que durante nuestras enseñanzas a través de este medio pues usted continúe tomando nota, que esté con ese compromiso. Sonrío pensando que dentro de muy poco nosotros vamos a volver a nuestro salón acá en el sector de Buenos Aires, y creo que va a ser un tiempo mayor asistencia los jueves, mayor asistencia los sábados, mayor asistencia los domingos, mayor compromiso con todas las invitaciones de la iglesia, y incluyendo esta parte de tomar nota. ¿Qué escribió? Aiskuno. Es una palabra del griego, vergüenza, aiskuno, y escriba, es tener sentimiento de temor. Tener sentimiento de temor que impide que una persona lleve algo a cabo. Esa parte es comprensible. Recuerde que uno perdía un examen, perdía el año, dejaba perder la plata de los servicios públicos cuando uno iba a pagarlo ahí al Miguel de Aguinaga, y uno iba a la casa y le decía a la mamá: mami, ¿puedo salir un ratico a jugar? Y la mamá le dice: parece que no tuvieras ¿qué? Vergüenza. Porque la vergüenza ellas entendían, sin saber la traducción, el significado de la palabra vergüenza en el griego, en el hebreo. Ellos entendían que el temor es algo que lo llena a uno ¿qué? De temor, que le impedía inclusive atreverse a pedir ¿qué? Permiso. Uno quebraba un espejo y uno le decía: mami, no te voy a pedir nada. Ella decía: no, es que fueras más sinvergüenza, que a pesar de haber botado la plata de los servicios te atrevieras a pedir un permiso o algo para vos. Se da cuenta que las mamás tenían claridad acerca de aiskuno, tener sentimiento de temor al punto que impide a una persona que lleve algo a cabo. Hay un texto bíblico, los ejemplos míos usted los puede hacer a un lado, pero los ejemplos bíblicos los puede contemplar. Lucas capítulo 16, versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Dice que la vergüenza en él es algo que le impide llevar a cabo el ¿qué? El mendigar. Y es solo como una introducción al texto para que tengamos en cuenta pues esta palabra del Salmo 44, 15. Lucas 16, 3 muestra puntualmente que la vergüenza ¿qué? Impide. La vergüenza impide en muchos aspectos, cuando se tiene en el matrimonio, cuando lo asiste a uno como hijo, como trabajador, en su vida social, a veces inclusive la misma vergüenza para pedir perdón, para disculparse, para reconocer la falta, es algo que impide. Entonces, entendiendo esto, voy a invitarle para que me acompañe a un texto en el libro de Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10,
versículo 8 al 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque aunque me gloríe en algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es un texto que, en mi opinión, es de leer varias veces y detenidamente. Voy a leerlo nuevamente con ustedes, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal y la palabra menospreciable. La palabra que estamos estudiando es vergüenza, y lo que pretende es que al enseñar, según 2 Corintios 10, 8, 9 y 10, esa palabra al que enseña debe desaparecer de su vida. Es algo muy interesante. Al que enseña, esta expresión, este sentimiento, no lo debe de ¿qué? De detener. Hemos dicho, ¿qué es lo que hace aiskuno? Es un sentimiento de temor que impide que una persona lleve a cabo algo. Pero ¿qué dice Pablo, asistido por el Espíritu Santo, a los que enseñan la palabra, y en su caso muy personal, que le están diciendo que él a la verdad por cartas es duro y fuerte, mas su presencia corporal es débil y la palabra menospreciable? Él dice que de esto que de él dicen no debe de ¿qué? De avergonzarse, porque si se avergonzara sería algo que lo detendría a enseñar la palabra como lo está haciendo. Y él dice que él no se va a dejar llenar de ¿qué? De aiskuno, de vergüenza, que no va a permitir en su vida el sentimiento de tener temor que lo lleve a ser impedido para llevar algo a cabo, y en este caso es la enseñanza de la palabra. Qué llamado tan especial sobre la vida del expositor a no permitir en su vida, cuando va a hablar de los borrachos, del adulterio, de la fornicación, del robo, de la mentira, del abuso, de la codicia, de la avaricia, del descuido por la obra del Señor, por el servicio. Él dice, hay algo que debe desaparecer en tu vida, y es que es la vergüenza. Porque ¿qué es la vergüenza? Algo que nos impide llevar a cabo. Y él dice, si te llenas de vergüenza, entonces a lo último no puedes hablar de los borrachos, porque hay hermanos que se lo permiten. No puedes hablar del que no da, porque entonces hay hermanos que se van a incomodar. No puedes hablar de las personas que no vienen delante del Señor para obedecerle, para comprometerle, y eso sería algo que finalmente te diría que impidiendo llevar a cabo algo, y en este caso puntualmente la vergüenza sería la enseñanza de la palabra. Qué especial pues que a nosotros como expositores se nos haga esa exigencia de tener cuidado con ¿qué? Con la vergüenza. Mire, en este primer punto de aiskuno, acompáñeme a un texto en el libro de Primera de Pedro, si es tan amable. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Voy a esperar que lo busque. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Ya hablamos a los expositores, ¿cierto? Al pastor, al administrador, a quien enseña la palabra, que se despoje de ¿qué? Del sentimiento de vergüenza, porque lo que va a hacer es llenarlo de temor e impedirlo para que lleve a cabo algo, y en este caso es lo que dice que la escritura tal y como está. Pero Primera de Pedro 4, versículo 16 dice, pero si alguno, ya no el expositor de la palabra, sino cualquier miembro de la comunidad, cualquiera, una dama, un caballero, un joven, un adolescente, un padre de familia, un anciano, pero si alguno llega ¿qué? A padecer como cristiano, que no se avergüence, porque recuerda que es lo que hace la vergüenza. Cuando uno
experimenta la vergüenza, eso lo que hace es detenerlo, llenarlo de temor para llevar a cabo algo. Pero el texto dice que si cualquiera del cuerpo de Cristo llega a padecer como cristiano, no se avergüence, no sé qué, aiscuno, no se detenga frente al sufrimiento, según el versículo 16, y en cambio glorifique a Dios por ello. ¿Cómo le parece, iglesia, al creyente a que por la vergüenza no sea detenido para seguir en medio del padecimiento, seguir glorificando a Dios por eso? Hermano, ¿y usted va a dejar eso así? Sí, hermano, yo voy a dejar eso así porque mire el ejemplo que di en la introducción, porque finalmente sí, fui afectado, fui lastimado, fui humillado, lo que haya sido, pero hermano, yo soy creyente y estamos llamados ¿a qué? A perdonar, a solidarizarnos, a no desconocer la buena labor que hacen ellos como institución, y yo como creyente, yo no me avergüenzo de poder presentarme en esta situación donde estoy. Versículo 16, ¿qué? Padeciendo, y aprovechar en medio de ese padecimiento para glorificar a Dios. Porque si por el padecimiento me lleno de vergüenza, entonces voy a detener ¿qué? El glorificar a Dios por eso que está permitiendo sobre mi vida. Hasta aquí este primer punto hablando de la vergüenza, y tenga muy en cuenta aiscuno, hermano, que es lo que traduce esta palabra. Bienvenido a nuestro punto número 2 y titula Vergüenza que aleja. Ya hemos dado un punto de partida en el Salmo 44:15, hablamos de mi vergüenza, que es algo que nos visita más de lo que uno podría llegarse a imaginar. El salmista dice cada día, y tiene unas afectaciones en la vida de cada persona que para unos las asumirá como vergüenza, para otros no. Por eso él dice mi vergüenza, y hemos ido mirando esta palabra en un diccionario, aiscuno. Lucas 16:3 nos da un aporte de que realmente la vergüenza es algo que impide. En ese texto de Lucas 16:3 a este hombre le impide que mendigar. Segunda de Corintios 8:10 dice que a los que enseñan deben de tener cuidado con la vergüenza, porque entonces serían impedidos para poder enseñar la palabra como está escrita, acusados de que sus cartas son fuertes, pero que en presencia realmente no inspiran nada. Y primera de Pedro 4:16 le dice al creyente que cuando padezca no debe de qué, de avergonzarse, sino en el padecimiento como cristiano lo que debe buscar es glorificar a Dios por eso. El punto es el 2, pero me obligaba a pasar por el 1 porque el punto número 2 es vergüenza que aleja. Y le voy a invitar a Primera de Juan 2:28 para que entremos en este segundo punto, y mire lo que dice. Primera de Juan 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Por eso el título, porque según el texto hay una vergüenza que termina ¿qué? Alejando. Qué interesante, ¿no le parece? Usted diría, pues, ¿y qué produce la vergüenza? Pues hemos dicho que la vergüenza es un sentimiento que llena de temor, que impide a una persona que lleve a cabo algo. Pero en Primera de Juan 2:28 nos damos cuenta que hace un llamado, porque el texto dice que hay una vergüenza que aleja, como el título bien lo dice. Voy a mostrarle por el texto, y vas a tener muy en cuenta esto porque va a ser nuestro tercer punto. Si hay una vergüenza que aleja, exacto. Si hay una vergüenza que nos aleja, entonces debe haber una vergüenza que nos acerca. No tendría que ser exactamente así, pero si el texto dice, leo, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 2:28, versión popular. Ahora, hijitos, permanezcan unidos a Cristo, para que tengamos confianza cuando él aparezca y no sintamos vergüenza delante de él cuando
Él venga, dice la versión popular. Para este segundo punto de la vergüenza que aleja y basados en primera de Juan 2:28, quiero invitarle para que nos detengamos un momento. Es una palabra con una riqueza inmensa, al libro de Romanos capítulo 6. Le pido el favor que me acompañe. Romanos capítulo 6, versículo 21, y allí nos vamos a quedar un espacio de tiempo, el que sea necesario. Quisiera dar esta enseñanza en varias partes, durante varias oportunidades, hasta donde Dios nos lo permita. Y vaya conmigo, ya estamos, Romanos 6, versículo 21. Permítame leerlo, voy a leer del 21 al 23. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y me es obligatorio, hermano, sonreír porque yo se lo dije al principio, todo estudio con respeto y con cuidado, con interés, hermano, todo, cualquier tipo de estudio, el estudio de las plantas, aún el de las plantas de los pies, el de los minerales, los vegetales, todo estudio, hermano, si se va con respeto, con cuidado, con interés, hermano, y la palabra no es la excepción. La palabra es de una riqueza inmensa. ¿Qué dice Romanos 6:21? Muestra una fórmula, hermano, una fórmula con un interrogante en el texto. Usted lo lee en el versículo 21. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Dice el texto. Esas cosas que en tu vida te detuvieron para llevar a cabo algo, y en este caso está hablando de tu vida espiritual, de tu relación con Dios. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales habla de tiempo pasado, como para reflexionar, para meditar? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dice el texto, hace una pregunta, y ¿cuál es esa pregunta? ¿Qué logramos con aquellas cosas que finalmente nos impiden para llevar a cabo una relación con Jesús? Cosas que nos avergonzaban y que nos impedían llevar con Él una relación que a fondo, de compromiso, de obediencia. Inclusive el versículo 21 dice, porque el fin de ellas es ¿qué? Es muerte. Y como el fin de ellas eran muerte, nos avergonzaban y nos impedían, hermano, acercarnos delante de su presencia. ¿Cuál era el fin de ellas? Dice el versículo 21, el fin de ellas era ¿qué? Finalmente era muerte. Esa pregunta frente a qué logramos con aquellas cosas que finalmente lo que nos impiden es llevar una relación con Jesús como Él la quiere, y que no producían en nosotros otra cosa que avergonzarnos, llenarnos de un temor que impedía llevar a cabo esa relación que Él buscaba. Mire, iglesia, las joyas, las preciosas perlas de la Escritura, porque el texto dice que esas cosas que nos avergonzaban, que nos impedían, usted sabe el nombre de esas cosas: pecado, póngale moñito, póngale que fue una experiencia muy linda de su juventud, que fue la época más feliz en ese lugar donde usted laboraba, que usted nunca se había sentido así, que eso nunca más lo volvería a vivir, que fue el tiempo donde usted se sintió verdaderamente enamorado. ¿Cuál fue el fin de esas cosas? ¿Cuál fue el fin de esas cosas, iglesia? Llenarlo de vergüenza, y esa vergüenza a su final era llevarlo ¿qué? A la muerte, a una vida separada, hermano, de su Salvador, el Señor Jesucristo. Qué interesante, versículo 21. Pero ¿qué provecho sacaron entonces? A ustedes ahora
ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo esas cosas llevan a la muerte, dice una versión popular. Es una perla del versículo 21 saber que aquellas cosas que nos avergonzaban, el fin de esas cosas eran ¿qué? Muerte. Hermano, la gente el ser humano, me incluyo, cuando cometemos pecado, finalmente eso en nuestras vidas ¿qué produce? Vergüenza. No, lógicamente, hay gente que practica el mismo pecado y se sienten orgullosos, fuertes con eso, lo muestran, lo montan en sus páginas sociales, en sus fotografías, pero en el caso de nosotros la pregunta es, esas cosas que nosotros algún día nos permitimos y que nos separaron de nuestra relación con Dios, que hoy ¿qué? Nos avergüenzan, tenemos que entender que esas cosas finalmente, el fin de esas cosas era ¿qué? Muerte, y no tuvimos ningún fin de ellas. Hay una cosa para terminar este segundo punto de la vergüenza que aleja, y es lo que dice el versículo 21, que hacían esas cosas en nuestra vida, finalmente alejarnos, versículo 21. ¿Y por qué nos alejaban? Porque el fin de ellas era muerte. Un compañero en el comercio en oportunidad me mandó a digitar unas tarjetas acerca de unas cocinas integrales, creo que era lo que estaba ofreciendo, y tenía una frase de eslogan. Su frase era calidad y cumplimiento, y me decía que cómo me parecía el eslogan, esa frase para su tarjeta, y yo le decía calidad y cumplimiento. Y decía, sí, me parece que es certera frente a lo que se está ofreciendo. Y sabe que es muy interesante porque realmente esa expresión de él se burlaba de eso, porque él decía, tienes que leerla al final con eco. Y yo no entendía, ¿cómo que calidad y cumplimiento al final con eco? Claro, él decía, calidad y cumplimiento, miento. Esas dos primeras frases, al final eso no se cumplía. Eso es lo que él quería expresar a través de su eslogan. En nuestras vidas, aquellas cosas que nos permitimos, versículo 21, finalmente lo que produjeron en nosotros fue que vergüenza, y era una vergüenza que impedía una relación con Dios, porque el fin de esas obras y eso que nos permitíamos era ¿qué? Versículo 21, muerte, hablando de este segundo punto de la vergüenza que aleja. Punto número 3, vergüenza que nos acerca. ¿De dónde tomamos esta dirección? De 1 de Juan 2:28, que dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y nos dimos cuenta que si hay una vergüenza que nos aleja, pues podíamos buscar si hay una vergüenza que nos acerque, y nos damos cuenta al ir a Romanos capítulo 6, versículo 21, que en nuestra relación con Dios habían cosas que hoy nos preguntamos qué fruto teníamos de ellas, cosas de las cuales ahora nos avergonzamos y que entendemos que nos detenían en nuestra relación con Él. Y versículo 21, porque el fin de ellas es muerte. Esa vergüenza que nos aleja, que no tiene fruto más que muerte, y ese es su fin, porque el fin de ella es muerte. Mire qué interesante conmigo cómo hay una vergüenza que nos acerca. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados ¿de qué? Del pecado, de aquello que anteriormente ¿qué? Nos avergonzaba y que nos impedía tener una relación con él, versículo 21, y que su fin era muerte. Versículo 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis pues vuestro fruto, la santificación, y como fin, dice el texto, la vida eterna. Versículo 22, que dice, mas ahora. Eso es algo, iglesia, que tú lo decides. Tú eres autónomo, tienes el libre albedrío de decidir si tu vergüenza te acerca delante de su presencia, versículo 22, para alejarte ¿qué? Del pecado, hacerte siervo de Dios y recibir la santificación y como fin la vida eterna, o si te quedas, como dice el versículo 21, en aquellas cosas que solamente nos avergüenzan y que su fin es ¿qué? Muerte.
Versículo 22, más ahora. Repito, es algo sobre lo cual usted decide. Esa misma vergüenza que te aleja y que su fin es condenación, nos acerca para hacer ¿qué? Libertados, hermano. ¿Libertados de qué dice el texto? Léalo por favor. Mas ahora habéis sido libertados de qué? Del pecado y hechos siervos suyos, dice el texto. Libertados del pecado, y es una vergüenza que nos ¿qué? Que nos acerca, versículo 22, y que nos hace siervos de Dios. Es algo literal, está en el texto y nos da la oportunidad en el versículo 21 a través de una pregunta y en el versículo 22 acerca de una afirmación. Que tiene como fruto ¿qué? Santificación, versículo 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación. Esa es la vergüenza que me acerca, hermano. Algo que en otra oportunidad, versículo 21, nosotros lo observamos y realmente nos aleja, nos impide, como bien dice el significado, nos llenaba de temor, impidiéndonos a llevar algo a cabo. Ese versículo 22 es una vergüenza que tiene un fin. Léalo por favor. Lea el 21. Porque el fin de ella es muerte, la que nos aleja, pero el fin de la vergüenza que nos acerca, 22, y como fin la vida eterna. O sea, la vergüenza que nos aleja del Señor tiene un fin, perdición. Pero cuando nosotros nos acercamos en vergüenza para ser libertados del pecado, esa vergüenza que nos acerca, que nos santifica y que como fin tiene ¿qué? Hombre, por Dios, la vida eterna. Es una cosa, hermano, reveladora del texto, y yo en lo personal no hubiera por mis propios medios descubierto que hay una vergüenza que bien nos aleja, también es una vergüenza que podemos utilizar para hacer ¿qué? Acercados delante de su presencia. Sueño con algo durante esta predicación, iglesia, y te lo voy a confesar. Yo tengo personas que por 17 años en Miraflores nos llegaron a acompañar durante mucho tiempo y son personas muy cercanas, algunos de ellos muy jóvenes, matrimonios inclusive, que algo los alejó del Señor y no fue realmente una vida de obediencia, algo, hermano, algo llamado pecado. De algunos los llegué a conocer, de otros no, pero ¿qué otra razón nos avergonzaría a tal punto, hermano, para alejarnos de Él? Eso fue lo que trajo el pecado sobre sus vidas, una vergüenza que los alejó. Pero el Señor habla hoy a ustedes que se han alejado y que alguien tenga la misericordia, la bondad, porque así como son conocidos míos, yo sé de miembros de la iglesia que también tienen un gran cariño por usted, y ojalá, mi querido hermano, mi querida joven, este mensaje te llegue. Dios está dando la oportunidad sobre tu vida que escuches esto. Te suena repetitivo, si te incomoda no me voy a disculpar contigo, porque esta es la misericordia de Dios sobre tu vida, de hablarte de una vergüenza que en tu vida ha traído el pecado y que te tiene con un sentimiento de temor que te impide como persona acercarte al Señor. Eso ha producido el pecado en ti. Pero hoy, en el versículo 22, estamos hablando de una vergüenza que te acerca a Él para ser libertado de ese pecado. Que te acerca para ser ¿qué? Hecho un siervo de Dios nuevamente. Tú serviste en el grupo de alabanza, serviste en la escuelita bíblica infantil. A veces escucho de algunos de los jóvenes decir tan especial cuando A o B persona daban la escuelita bíblica infantil, pero mira el pecado como te cogió de confianza, de fortaleza para alejarte avergonzado de Él. Es que no, tu vergüenza no es de Fabio o de mí, tu vergüenza es de aquel que murió en la cruz por tus pecados y que en cierto momento ese pecado como acá te cogió confianza. Pero hoy el Señor en su inmensa misericordia te está diciendo que esa vergüenza te traiga delante de mi presencia y te acerque, versículo 22, para libertarte de tus pecados, para hacerte mi siervo, para santificarte y como fin darte la vida eterna.
es poco lo que el Señor te está ofreciendo en esta noche sobre tu vida. ¿Qué vas a hacer hoy, mi querido hermano, con aquello que te avergüenza y que te impide acercarte a Dios? Tal vez es una persona, muy seguramente. Tal vez es un negocio. En una oportunidad te acercaste a mí y me dijiste que estabas ganando plata como arroz. Y yo te pregunto, cuando te mueras, ¿cuánto te vas a llevar? No te vas a llevar nada. Te vas a morir en una vergüenza, alejado del Señor, con un propósito. El fin de esa vergüenza va a ser la muerte eterna. Pero si te acercas a pesar de tu vergüenza, el Señor te va a libertar de ese pecado, te va a hacer tu siervo. Lo voy a repetir mientras me muero las veces que sea necesario. ¿Qué vas a hacer hoy con aquello que te avergüenza y que te impide acercarte a Dios? Mi querido joven, mi querida dama que tanto tiempo estuviste con nosotros, ¿te vas a alejar por esa vergüenza? Ya sabes el fin. Hoy te hago responsable si permaneces alejado, porque el versículo 21 dice, porque el fin de ella es que muerte. Ese es el fin. ¿O te vas a acercar a partir de hoy? Nadie te va a señalar. ¿Quién te va a señalar? Jesús lo dijo. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie te va a señalar. Es más, yo te he hecho libre durante tiempos y te he dicho, si no quieres volver a Miraflores, no hay problema. Ve a otra iglesia donde enseñen la palabra, donde tengas una vida en rectitud, en temor de Dios, y acércate en vergüenza para ser libertado de tu pecado, para ser un siervo de Dios, para recibir como fruto la santificación y como premio la vida eterna. No, iglesia, más claro el Espíritu Santo no puede hablar sobre nuestras vidas trayendo una palabra como esta acerca de la vergüenza que por tanto tiempo te ha tenido alejado, la vergüenza que hoy sientes de esa práctica de pecado y que te está alejando cada día más. Ya no oras, ya no lees, has decaído en tu compromiso con el congregarte, con hablar del Señor. Tu lenguaje es diferente, tus reacciones son diferentes. ¿Qué vas a hacer con ese pecado que finalmente sobre tu vida o te acerca delante de la presencia del Señor o te va a causar, hermano, en tu vida una muerte eterna? Finalizo aquí y como decía Pablo, soy libre de la sangre de ustedes con esto que acabo de compartirles, iglesia. Si cree que usted puede servirle al Señor de alguna manera, envíe este mensaje a otras personas, hermano, que ya han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y que ahora están alejados, hermano, con la excusa de que no vienen delante de su presencia porque tienen mucha vergüenza, porque así es Satanás. Que vas a ir delante de él como has sido, que has sido delante de él con las prácticas que has tenido, que vas a ir delante de él con lo que estás haciendo ahora, y viene el Espíritu Santo y dice, así te quiero delante de mi presencia, para limpiarte, para santificarte, para mostrar la obra que he hecho en tu vida. Iglesia, bendiciones para todos.